Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Fe y Devoción, el espacio donde exploramos relatos y testimonios que nos acercan un poco más a nuestra Madre, la Virgen de los Remedios. Hoy tenemos el honor de contar con Venancio Javier Robles, historiador y apasionado conocedor de nuestras tradiciones. Bienvenido, Venancio. Qué alegría recibirte en nuestro podcast. Buenas, y es para mí un honor poder participar en este podcast y poder aportar un pulito de granitos de arena de mi parte para lo que es digamos, la historia y la devoción de nuestra patrona. Su trayectoria está estrechamente vinculada a la Hermandad de la Virgen de los Remedios y su labor como investigador y divulgador de nuestra historia lo convierte en una voz imprescindible para comprender la devoción de los villarraceros por su patrona. Estamos deseando escuchar tus experiencias, aprender de tu conocimiento y empaparnos de esa fe que sabemos que difundes con tanto cariño. Así que, sin más preámbulos, Venancio, para empezar, ¿podría contextualizarnos sobre el origen de la devoción a la Virgen de los Remedios en Villarrasa? ¿Cuáles son los primeros registros históricos que tenemos sobre la hermandad? Mira, en esta pregunta vamos a diferenciar, y nunca mejor dicho, como tú me has dicho, la imagen de la hermandad. ¿Por qué? Y ahora te lo voy a explicar. Porque la hermandad, vamos a empezar por ahí, la hermandad ya existía antes de la llegada de la imagen. El dato escrito más antiguo que se ha encontrado, en este caso lo encontró el profesor Carrasco Terriza, estamos hablando del 14 de junio de 1498. Se trata de un testamento en el que un matrimonio que era Antón Alvarenga y Constanza Alonso, en su testamento dejan escrito que quieren enterrarse en la ermita y hospital de la Cofradía de la Misericordia de Villarrasa. Entonces estamos hablando de que ya en 1498 existía la cofradía que después, años más tarde, acogería a la imagen de la Virgen de los Remedios. Pues bien, insisto, estamos hablando 1498, ya existía el hospital y la ermita de esta cofradía de la Misericordia, pero años después, pues no sabemos cómo la imagen llega a esta ermita, a esta cofradía, que será la que custodie durante prácticamente 400 años, bueno, más de 400 años hasta que se convierte en hermandad de Coronel 19, en la que custodie la imagen de la Virgen. Pues bien, según la leyenda de Fray Felipe de Santiago, que es la que la hermandad conoce y la que se recoge en ese libro manuscrito de 1714, la Virgen llega un 3 de diciembre de 1503, se le presenta a Pedro de la Cruz, son dos ángeles mancebos los que parece ser que le dejan una imagen de la Virgen y le dice que aquí tienes tu remedio. Pues bien, en esa misma leyenda se cuenta que justamente el día antes, le habían dejado una imagen exactamente igual a los frailes del Monasterio de la Luz de Lucena del Puerto. Y ahora vamos a ver que tiene una relación estrechísima y vamos a analizarla. Pues bien, la leyenda como tal hay que tomarla siempre como una leyenda, ¿no? Tendrá partes de realidad, pero tiene bastantes partes de ficción, efectivamente. Fray Felipe lo que se dedica es a recoger en su libro leyendas que corrían por la zona en torno a imágenes como la de Villarrasa, la de Lucena, la Virgen de los Clarines, la Virgen de los Milagros, que es a la que está dedicado el libro, y recoge esas leyendas, pero insisto, las leyendas tienen partes reales y partes ficticias. Pues bien, la realidad de la imagen es muy distinta. Evidentemente es una imagen material que tuvo que tener un autor y un origen. Pues bien, nos tenemos que remontar a Granada, a finales del siglo XV, cuando los reyes católicos conquistan la ciudad de Granada, el reino de Granada. Eh, en su política digamos, de acristianamiento de la población árabe, se dedicaron a repoblar todo el reino con iglesias y con imágenes. Entonces, para que esas imágenes pudieran realizarse de manera rápida, se instauraron en la corte un montón de artistas, de artesanos, la mayoría, casi todos, del norte de Europa, eran conocidos como flamencos, porque eran de Flandes, de la norte de Europa, zona de Holanda. Se instaura en la ciudad y muchos de ellos, o algunos de ellos en este caso, como vamos a conocer, se traen una serie de moldes desde el norte de Europa para realizar imágenes con mucha más agilidad y mucho más, un proceso mucho más rápido que hacerlas talladas o esculpidas, ¿no? Entiendo. Entonces, pues, uno de esos artistas que llega a Granada es el que se conoce como Huberto el Alemán. Huberto el Alemán tengo datos que estaba trabajando como entallador del retablo mayor de la Catedral de Sevilla, finales del siglo XV, como digo. Pero en 1500 se asienta como artesano en la ciudad de Granada. Pues en 2 años
ese artesano produce una serie de imágenes, insisto, a molde, con una serie de moldes traídos del norte de Europa, que alguna va cogiendo diferentes ubicaciones, diferentes destinos. Pues bien, nosotros tenemos la suerte de que una de esas imágenes que Huberto Alemán creó en torno a 1500, 1502 en Granada, pues es nuestra imagen de la Virgen de los Remedios. Pero el dato es mucho más curioso, porque todas esas imágenes, todas las que emanaron de ese taller, según el archivo de la reina Isabel la Católica, fueron costeadas y sufragadas por la propia Isabel la Católica, y todas encargadas a través de Fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, era Jerónimo. ¿Qué ocurre? Cuando el monasterio de los Jerónimos de Lucena se funda, estamos hablando en 1500, es Fray Hernando de Talavera y los jerónimos de esta zona, tanto los de Sevilla como los de Guadalupe, los que favorecen que ese monasterio se funde. ¿Qué ocurre? La misma Isabel la Católica les regala una imagen a los frailes para que viniera a Lucena. Pues la nuestra vendría en el mismo cargamento. Lo que no sabemos todavía, no está claro cómo llegaría a Villarrasa, pero sí es cierto que la imagen está estrechamente relacionada con la reina Isabel la Católica, con Fray Hernando de Talavera, hecha en Granada, digo, entre 1500 y 1502, y por un escultor holandés, flamenco, como se llamaba, que era Huberto el Alemán. Y se sabe incluso hasta cuánto costaban los pies o sea, que las imágenes se medían por pie, sabemos hasta cuánto medía cada pie de cada imagen. Lo tengo por aquí registrado. El tamaño de nuestra imagen es de 3 pies y costaría unos 1500 maravedíes. Sabemos hasta cuánto pudo costar. Pues bien, relacionado siempre con el monasterio de luz de los Jerónimos de Lucena del Puerto, nuestra imagen llega a Villarrasa en torno a esas fechas. Sí es cierto que llega en torno a 1502, 1503. Exactamente no sabemos por qué. Sabemos que podemos intuir que es por la estrecha relación de esos frailes ya con gente de aquí del pueblo. Entiendo. El Pedro de la Cruz de la leyenda tampoco existe, porque hay un censo de 1503 realizado por el conde de Niebla, en el que además se hace por oficio, en el que no aparece por ningún lado, evidentemente, un talabartero llamado Pedro de la Cruz. Evidentemente se cogería una leyenda que correría en torno al 16, principio del 17, hasta que en el principio del 18, pues Fray Felipe Santiago la recoge. Pero eso es los orígenes de nuestra imagen aquí en el pueblo, y sobre todo, y saber que la hermandad que recoge a la Virgen, digamos que recoge la imagen de la Virgen, ya existía antes que la Virgen llegara al pueblo. Entiendo. Sabemos que esta devoción ha perdurado por más de 500 años. Desde tu perspectiva como historiador, ¿qué factores crees que han permitido su continuidad a lo largo de los siglos? Mira, es complicado saberlo. Lo que sí es cierto que tuvo que ser una imagen que cobró muchísima importancia desde los primeros momentos, porque estamos hablando que ya en el siglo XVII se le conoce incluso la primera dato que ha ido una procesión del 15 de agosto de la Virgen de 1640. En 1640 ya se recoge una procesión del 15 de agosto, que incluso podía ser anterior, pero es el primer dato que tenemos. Entonces no sabemos exactamente el por qué cobró tantísima importancia. Es cierto que es una imagen que representa a Virgen que en una actitud amable con su hijo, lo que se conoce técnicamente como una Mater Amabilis, que es la iconografía de la Virgen, en la que la madre y el niño tienen un diálogo. Puede que fuera una iconografía muy sencilla de acceder para, digamos, a la gente, y que pudiera ser por eso por lo que el pueblo la tomó, digamos, de manera más rápida, ¿no? Y cobró bastante importancia. Fíjate, como te digo, 1640, la primera dato de un 15 de agosto, 1643 se le encarga un retablo, que son todas imágenes, se le encarga un retablo, y además de Jerónimo de la Barrera, que era uno de los importantes de aquella época. En 1675, el legado que ya hablaremos después de Pedro Jiménez Delgado. Entonces estamos hablando de que cobró muchísima importancia. Y ya lo que nos habla de esa importancia que cobró es que en un libro tan importante como el de Fray Felipe de Santiago, que hemos hablado anteriormente, el libro de donde se recoge la leyenda, pues que fuera de esas imágenes de muchas de la provincia, que fuera escogida para recogerse en ese libro. O sea que la importancia fue creciendo prácticamente hasta que llegó a Villarrasa. Y ya en el 18, pues imagínate, en el 18 ya se convierte en la principal devoción del pueblo. En el siglo XVII la compartía con la imagen de la Virgen de las Angustias. Sí. Sí, porque la Virgen de las Angustias, sobre todo por su cercanía a lo que era el Camino de Sevilla, vale, en el 1673, cuando se inicia esa construcción enorme de la ermita de las Angustias, que no estamos hablando pero sí es cierto que la Virgen de la Angustia va quedando a un lado y va haciendo en el 18 cuando la Virgen cobra esa importancia que hoy día, gracias a Dios, mantiene. Pues sí. Pues sí.
Hablando de momentos importantes, ¿hay alguna celebración o hecho histórico en particular que haya marcado un antes y un después en la tradición de la Virgen en el pueblo? Pues a lo largo de más de 500 años, imagínate, pues ha habido bastantes, ¿no? Pero es cierto que quiero remarcar una serie de acontecimientos que han marcado pues el devenir de la historia de la Virgen y de sus fiestas, sobre todo porque han hecho que se hagan cosas nuevas, diferentes. Por ejemplo, evidentemente, es un hecho importantísimo no solo en la historia de la Virgen, sino del pueblo, es el terremoto de Lisboa, ¿no? Sabemos que el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, pues a partir de ahí surgió lo que es la fiesta del 18 de diciembre, la fiesta emotiva, no nos podemos olvidar nunca, que es una fiesta de acción de gracia a la imagen del pueblo. En ese tiempo lo firmaron los curas y ayuntamientos de la época, pero hoy día se sigue haciendo como acción de gracia ante la calamidad, una de las calamidades más importantes que hubo en esta tierra en la Edad Moderna, ¿no? Que fue el terremoto de Lisboa. Pero bueno, el terremoto generó la fiesta del 18 de diciembre, que hoy día seguimos celebrando, pero hubo más acontecimientos, como tú me has dicho, que fueron relevantes y que marcaron también una acción después. El siglo XIX fue un siglo muy complicado para la hermandad, no para la hermandad, sino para todo lo que era el tema religioso y cofrade. Tanto en el Reino de Sevilla importantísimo, pero a nivel nacional fue un siglo muy complicado, de revueltas, de rebeliones, de dictadura. Volvíamos otra vez digamos, a otra revolución, y entonces hubo un desapego total a la religión y sobre todo a las hermandades. La hermandad, según un libro que conserva la hermandad, manuscrito, mejor dicho, de un paisano nuestro que se llama Vicente Ramos Boza, eh, las fiestas de la Virgen se hacían, pero con mucho menor esplendor y sobre todo con mucho desapego por parte del pueblo. Pero llevado siempre, insisto, no porque el pueblo, sino por la moda. También es cierto que todo tiene que ver con cada época de isla que lo vimos. Entonces hay un hecho que para mí es fundamental y que revitaliza lo que es la devoción de la Virgen, que es esa famosa hermandad de los capotes de 1875, la que hizo ese famoso manto que tiene hoy la Virgen de los pobres. Bueno, pues eso fue un grupo de hermanos, de devotos de la Virgen, porque la hermandad estaba en aquella época un poco deshecha. Se hacían las fiestas, el 18 o 15, pero no tenían ni mucho menos la importancia que tienen hoy. Y hubo un grupo de devotos de la Virgen que no quería que esas fiestas se perdieran, que no quería que la Virgen decayera en su culto. Pues se junta una serie de vecinos de Villarrasa y además Hermandad de los Capotes, porque era de humilde condición. Los capotes eran los que utilizaban normalmente como instrumento de trabajo para ir a trabajar al campo. Además, ellos recogen en sus textos, porque Vicente Ramos Boza lo recoge en ese libro que he dicho que tiene la hermandad, en el que se dice que las partes adineradas del pueblo, las familias adineradas del pueblo, no quisieron saber nada ni del manto, ni de la hermandad de los capotes. Entonces fue una parte digamos, de la gente humilde del pueblo la que sustentó esa devoción y hizo ese manto, no solo ese manto, unos candelabros levantaron la actual eh, tenería, y fueron los que, digamos, hicieron que después ya en los finales del siglo XIX la hermandad volviera a revitalizarse, y sobre todo ya cuando en 1881 se convierte en hermandad de. Completamente. El 18 de diciembre es una fecha clave para Villarrasa. ¿Cómo ha evolucionado esta festividad a lo largo del tiempo y qué elementos se han mantenido inalterables? Ya te he comentado que el terremoto de Lisboa fue la que propició que esa fiesta se celebre, ¿no? Eh, Después del terremoto, el Cabildo Civil y Eclesiástico del pueblo decidieron de unirse para hacer un voto de acción de gracias para agradecer a la Virgen su intercesión o su mediación para que el pueblo no hubiera muchas víctimas. Es cierto que la fiesta pues, ha variado poco, ¿no? No, sí es cierto que entiendo que lo de la puja es una cosa que no estaría en sus orígenes. Es más, cuando describe Vicente Ramos Boza en el siglo XIX, su procesión el 18 de diciembre, sí habla de la Asunción por la mañana, sí habla de cómo la Virgen va a la tenería, no se habla del romero, no sabemos cuándo empezaría esa costumbre, no se habla del romero, pero sí que la Virgen acude a la tenería en su procesión y vuelve a la ermita. De la puja y de la bendición del romero y todo ese parafernalia que hoy día tenemos, no se conoce mucho dato. Lo que sí es cierto que la participación del ayuntamiento, según las actas capitulares que yo he podido tener acceso hasta prácticamente llegaba la guerra civil, el ayuntamiento costeaba siempre todos los años los costes de esa fiesta.
era la que pagaba el sermón, era la que pagaba la banda, la que pagaba los 4 gastos que tenía, y se incluían los gastos generales del ayuntamiento, que era muy curioso, hasta prácticamente, digamos que la guerra civil. Entiendo. En los archivos históricos, ¿se mencionan hechos curiosos o anécdotas sobre las procesiones de la Virgen que merezcan ser recordados? Pues mira, imagínate, en más de 500 años de historia te había dicho al principio, es complicado poder elegir cuántos acontecimientos ha habido, muchos. Yo, por ejemplo, he querido resaltar unos cuantos que tengo aquí apuntados. Por ejemplo, ya que como te comentaba antes, la primer dato de una procesión del 15 de agosto de 1640, no estamos hablando de hace poco tiempo, ¿no? Y también, por ejemplo, de una visita pastoral, una visita canónica que realizan a la parroquia desde el Arzobispado de Sevilla. Bueno, eso, como sabes, hemos pertenecido hasta hace 4 días al Arzobispado de Sevilla, cómo visitan la ermita de 1711 y destacan la riqueza y el poderío que tenía la ermita, la hermandad y sobre todo la cofradía de la Misericordia, que era una cofradía que la verdad que en aquellas épocas pues estaba, evidentemente era la institución más importante del pueblo, después del cabildo, y con unas posesiones en tierras, casas incluso, bastante importantes. Y quiero destacar un dato, porque por ejemplo, es muy singular que en 1792, cuando se hace un listado de los hospitales que daban en Villarrasa, y todavía quedaba el de San Vicente y el de la Misericordia, se habla de que en la Cofradía de la Misericordia destinaba parte de sus gastos digamos, durante el año para contratar maestros para que dieran clase a los niños más desfavorecidos del pueblo. O sea, fomentaba incluso hasta la educación. Y es uno de los datos que a mí me ha impactado. ¿No? Sí, sí, me parece muy peculiar porque, ya te digo, siglo XVIII, una época también un siglo muy complicado, con muchas calamidades, como una hermandad se preocupaba por fomentar la educación. Después, por ejemplo, del XIX, eh, Vicente Ramos Bofa, en ese libro que comentaba que tiene la hermandad, narra un milagro de la Virgen en 1855, en el que la Virgen supuestamente cura del cólera a una vecina de Villarrasa, que viene a visitar a la ermita y la mujer la cura del cólera. Es un milagro de los supuestos milagros que tiene la Virgen. Por ejemplo, también un dato que hay que tener siempre claro, la feria de Villarrasa, lo que es la feria de Villarrasa, nace, surge y siempre ha sido en torno a la Virgen. No ha sido nunca la feria civil o una feria, digamos, siempre. El primer dato que se ha encontrado, o que en este caso se ha encontrado, de la feria que se llamaban Veladas de la Virgen, es de 1868 y siempre se celebraba el 15, el 16 y el 17. Esa fecha fueron, hay registro en el ayuntamiento de toda esa fecha a lo largo del siglo XX, y es en los años 70, 60, 70, cuando se cambia de fecha y se convierte en una feria. Pero que sepamos que la feria siempre, y no es una feria nueva, insisto, primer dato, 1868. Primer dato escrito de una celebración, de una feria, de la velada en torno a la Virgen de los Remedios, de la que hoy, por ejemplo, seguimos disfrutando. Completamente. Desde el punto de vista histórico, ¿cómo crees que la devoción a la Virgen puede adaptarse a las nuevas generaciones sin perder su esencia? Pues mira, primero, y aquí lo vamos a intentar hacer conociendo su historia. Que la gente de Villarrasa, que la juventud, quien sea, que se preocupe por saber el origen de su hermandad, que sepa de dónde viene y que mantienen una herencia de más de 500 años, que no es solamente la imagen, sino es todo, es el patrimonio, es la devoción, lo que ha generado esta hermandad durante 500 años, que hoy día disfrutamos, ¿no? Para mí yo creo que eso es lo importante y sobre todo para mí como historiador, que siga guardando esa pureza de muchas de sus cosas, que siga manteniendo sus tradiciones, que no nos veamos llevados, evidentemente todo evoluciona, hay modas que se imponen, se dejan de imponer, pero que siga manteniendo lo que es la esencia de la Virgen y la esencia de la hermandad. Para mí yo creo que eso es primordial, y conocer su historia, evidentemente. Completamente. ¿Podrías detallarme un poco más sobre el legado de Pedro Jiménez? Pues mira, eso es, eh, creo que uno de los mayores regalos que ha podido hacer un villarracero, o el mayor regalo que ha podido hacer a su pueblo y a su Virgen, porque en verdad ha enriquecido el patrimonio histórico de Villarraza de una barbaridad. Pedro Jiménez Delgado es un villarracero que se marcha a las Indias, concretamente a Ciudad de México, en una época, evidentemente, siglo XVII, en la que muchísimos habitantes de esta zona se marchan a lo que se llamaba en aquella época hacer las Américas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Estando en América, que no sabemos ni cuándo se va ni qué hizo allí en América, pero sí es cierto que se acordaba muchísimo de su pueblo y tenía que tener una morriña bastante importante, porque regresa en 1672, porque al año siguiente, en el 73, aparece ya como miembro del cabildo del Ayuntamiento de Villarraza.
Y ya cuando él se vuelve, ya tenía que tener encargado lo que es el legado de plata que dejaba Villarrasa. Pero no llega, entiendo que por burocracia, por temas de, digamos yo, entiendo que del orfebre no llega hasta principios de 1675. En enero le dona a la Hermandad Sacramental la custodia de plata que tenemos hoy día en el Corpus. Es una custodia única en España, solamente existen dos como esta. Una en Vizcaya, en el pueblo de Busturia, que se llama, y otra en Villarrasa. Estamos hablando de plata mexicana, además con esmaltes, con una iconografía carmelita que es espectacular, y esa la dona también el pueblo, o sea que no solamente nos deja el frontal, que nos deja dos piezas únicas. Y ya el 14 de febrero de 1675 es cuando llega la otra parte del legado, que llega a la hermandad de la Virgen de los Remedios, a la cofradía de la Misericordia, que era la que rendía culto a la imagen. Bueno, no solamente viene el frontal, viene una serie de elementos que, que era con un ajuar completo. Había 2 candelabros, había un cáliz, un copón, una bandejilla, una salvilla, varios elementos de los que, por desgracia, no nos quedan todos, nos quedan los más grandes, pero evidentemente el frontal de plata es la pieza más importante y más destacada de todas, además reconocida a nivel internacional, que nosotros muchas veces en Villarrasa no le damos el valor que tiene. Entonces nos hemos gastado en varias exposiciones. Y Pedro Jiménez Delgado nos deja a Villarrasa, pues imagínate, un legado, primero para la Virgen, pero después para lo que es el patrimonio del pueblo, pues de incalculable valor y de una riqueza artística, pues vamos, inmensa. Oh. Desde tiempos inmemoriales y ante cualquier catástrofe, epidemia o necesidad, el pueblo de Villarrasa se ha encomendado a su madre querida. ¿Qué nos puedes contar sobre las procesiones prorrogativas que tuvieron lugar en el siglo XIX? Pues mira, en el siglo XIX hubo varias, pero sí es cierto que donde empezaron a celebrarse, o por lo menos los primeros datos que yo podía encontrar, y las que fueron más importantes fueron en el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Ya te comenté antes que la Virgen va cobrando muchísima importancia a lo largo, digamos, de su devenir histórico, ¿no? De prácticamente ya en el 17 era una imagen de la más importante del pueblo, insisto, junto a las Agustios, pero ya en el 18 se convierte en la devoción más importante de Villarrasa. Eso no lo dice, pues ya te digo, los textos, los documentos que yo podía consultar. Entiendo que habría más, pero la primera que yo podía encontrar que se recoge en las actas capitulares de ayuntamiento es de 1750, por sequía. Se saca la Virgen al campo para que llueva, y parece ser que la sequía tuvo que ser un poquito dura, porque 50 la primera, en el 53 hubo otra, en el 54 hubo otra, y en el 55, justamente el año del terremoto, pero en abril, el 9 de abril concretamente, la vuelven a sacar en rogativa, pero porque esa sequía había provocado en el pueblo una epidemia de langosta, una epidemia de saltamontes de langosta. Sí, exactamente, una epidemia bastante importante, como recogen las actas capitulares, y se saca la vida para que se produzca la extinción de esa epidemia de langosta. No sabemos si surtió efecto. Lo que sí es cierto, que ya te digo, que en el 75, 1755, perdón, sale la Virgen dos veces. La del 9 de abril y la que se hace ya el 18 de diciembre como fiesta votiva, pero también evidentemente podemos juntarla como relativa. En el 19 vuelve a salir. Y es más, hay una que se cuenta por sequía, que la recoge Vicente Ramos Boza en este libro, porque en ese siglo XIX la hermandad no tiene actas capitulares, pero sí tenemos ese libro que nos ha dado bastante luz, bastante información. Habla de una rogativa por sequía que llegó hasta lo que le llama el Cerro de la Cruz, que está cerca de los Tablazos, y se recoge. Y después hay otra que recoge Vicente Ramos Boza, evidentemente, que él habla de una información que le llega a los oídos, no sé si es real o no, que habla, que es muy peculiar y no quiero contar aquí, no sé si, ya digo, es la interpretación de un villarracero del siglo XIX que dice que le llega a los oídos que hubo un intento de vecinos de La Palma, viendo que nuestra imagen, sí, lo recoge Solivi, que nuestra imagen tenía bastante devoción, y sobre todo que en la rogativa pues, surtiría bastante efecto digamos, su salida, que se la quieren llevar a hacerle una novena a la parroquia de La Palma, a la que evidentemente vecinos del pueblo se negaron. Es decir, te digo, es una información aportada por Vicente Ramos Boza. Estamos hablando de un libro que se escribe en el siglo XIX, el 1885, que describe todo el siglo XIX y dice que le llega a los oídos. No sé hasta qué punto pudo ser o no, ¿verdad? Pero sí es cierto que la Virgen, tanto en el 18 como en el 19, pues procesiona con bastante asiduidad en rogativas. Durante la Guerra Civil, muchas imágenes religiosas fueron escondidas o protegidas para evitar su destrucción. ¿Qué se sabe sobre el paradero de la Virgen de los Remedios en esos años? Pues mira,
el caso fue muy peculiar porque los que vinieron, digamos, a incendiar las iglesias fue una columna de anarquistas que marchó cuando el alzamiento es el 18 de julio, pues el 19 hay una columna de anarquistas que viene baja de la sierra y se va hacia Sevilla a intentar, digamos, enfrentarse al bando nacional. ¿Qué ocurre? No sabemos por qué en La Pañoleta son emboscados por los nacionales y tienen que regresar corriendo. ¿Y qué ocurre? Que utilizan lo que era la carretera nacional. En su travesía por la carretera nacional, a la carretera nacional fueron pueblo por pueblo quemando todo lo que encontraba. A Villarasa llegaron la tarde del 20 de julio y en esa noche del 20 al 21 de julio pues ardieron todas las iglesias del pueblo, por desgracia. ¿Qué ocurre? Tuvo que llegar la noticia de que venía a Sicar, porque prácticamente llegaron un día después de que empezara esa, digamos, y hubo una familia del pueblo que la retiró de la iglesia y sobre todo yo creo que evidentemente había mucha connivencia entre gente de la cofradía, de la hermandad y varios vecinos, dijeron y se dijo que estaba en una zarza, lo que había en la calle Gazapa, ya antigua era ya la Gazapa, la estuvieron buscando pero nunca la encontraron. Fueron lo que se dice, pero cuando pasaron y volvieron ya, digamos, los nacionales a ocupar el pueblo, la Virgen apareció. La Virgen estuvo enterrada en un arcón en la cuadra debajo de las bestias, de los mulos de una familia, justamente en una casa que está aquí al lado del Amós. No sé si la de la izquierda o la de derecha de Amós, pero ahí fue donde la Virgen se salvó de esa quema y esa pérdida que hubiéramos tenido hubiera sido, imagínate, una auténtica tragedia. Completamente. Para concluir, si pudieras dejar un mensaje al oyente sobre la importancia de preservar estas tradiciones, ¿cuál sería? Pues ya os he dicho antes cuando me lo comentaste que podíamos hacer para esta juventud, que se conozca la historia, de verdad, en serio, que conozcan que lo que tenemos aquí no es cualquier cosa, iconográficamente hablando, devocionalmente hablando. Entiendo que la leyenda, pues bueno, la leyenda es la leyenda y que hay que no llevarse la pintilla a creérsela, pero y tenemos que saber que tenemos una auténtica joya patrimonial y devocional y que lo demuestra pues el ajuar que tiene, las diferentes fiestas que tiene y cómo el pueblo la trata, la quiere y sigue siendo pues, el puntal fundamental de la devoción de Villarasa. Yo insisto, que sigamos manteniendo esas tradiciones, que no las perdamos nunca, que conozcamos de dónde viene y sobre todo, porque dice muchas veces que sabiendo de dónde venimos, sabemos hasta dónde podemos llegar. Y tenemos una de las imágenes más importantes, iconográficamente hablando, de la provincia y evidentemente devocionalmente para los villaraceros, pues lo más grande. Indudablemente. Venancio, ha sido un placer contar contigo. Gracias por compartir tu conocimiento y ayudarnos a comprender mejor la historia que hay detrás de nuestra devoción. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de Fe y Devoción. No olviden seguirnos para más relatos que conectan el pasado con nuestro presente. Hasta la próxima.